después de 70 años de cautividad. El Señor permitió que su pueblo regresara a la tierra de Israel. Solo un grupo pequeño regresó, pero ellos, así como los judíos de otras partes, todavía vivían bajo la ley de otras naciones. 500 años después, cuando Roma gobernaba Israel, dos judíos jóvenes llamados José y María, descendientes del rey David, planearon casarse, pero antes que ellos vivieran juntos, María quedó embarazada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño diciendo: José, no temas tomar a María como tu esposa, porque su hijo fue concebido por el poder del Espíritu Santo y es el Hijo de Dios. Y cuando ella dé a luz, le llamará Jesús, porque quiere decir el Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto pasó como el profeta Isaías había predicho al decir: el Señor mismo te dará una señal. Una virgen dará a luz un hijo y la llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. José y María tenían que viajar al pueblo de Belén para un censo y pagar sus impuestos. Estando allí, María dio a luz a su hijo primogénito, a quien llamaron Jesús. Así como fue profetizado, Jesús nació en Belén, siendo descendiente del rey David. Y en la misma región habían pastores vigilando sus rebaños por la noche. Y el ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Entonces el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y el niño creció y se fortalecía en espíritu, y la gracia de Dios estaba en él. Aumentaba en sabiduría y gozaba del favor de Dios y de los hombres. Cuando Jesús tenía unos 30 años de edad, Juan el Bautista vino predicando en el desierto y bautizando a la gente diciendo: arrepiéntanse, prepárense para la venida del Señor. Juan era el mensajero que los profetas habían predicho, que anunciaría la venida del Salvador. Entonces Jesús vino al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando Juan vio que Jesús venía, dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, cuando fue bautizado, salió del agua, y los cielos se le abrieron, y vio el Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. Entonces, después de que Jesús había pasado 40 días en el desierto, Satanás, que había tentado a Eva con éxito en el jardín, trató de tentar a Jesús de muchas maneras, pero Jesús no pecó. Finalmente, Satanás llevó a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces le dijo a Jesús: todas estas cosas te daré si te arrodillas y me adoras. Jesús contestó: vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que Jesús, el Hijo de Dios, mientras estuvo en el mundo como hombre, fue tentado de la misma manera como nosotros, pero nunca pecó. Así que, donde falló Adán, Jesús tuvo éxito. Esto mostró que en verdad Jesús podía ser el Salvador de la humanidad, el Cordero enviado de Dios. Jesús se reveló de muchas maneras como el Salvador prometido, incluso con milagros innumerables. En una fiesta de bodas transformó el agua en vino. Sanó a un hombre que había sido inválido por 38 años. Un hombre leproso, un intocable, vino a Jesús y se postró delante de él diciendo: Señor, si tú quieres, puedes hacerme limpio. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: sé limpio. Inmediatamente la lepra lo dejó. Jesús dio la vista a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Una mujer por 12 años tenía una enfermedad que los doctores no podían sanar. Extendió la mano y tocó la túnica de Jesús. Él se volvió diciendo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Le trajeron a los que padecían de diferentes enfermedades y él los sanó a todos. Jesús llamó a los 12 hombres para que lo siguieran.
les dio poder y autoridad sobre los demonios y les mandó que anunciaran el reino de Dios y sanaran a los enfermos. Su fama se extendió por todas partes y las multitudes vinieron a oír lo que enseñaba para ser sanadas de sus enfermedades. Cuando 5,000 personas necesitaban comida, Jesús oró sobre el almuerzo de un joven que tenía 5 panes y 2 pescados. La comida fue multiplicada milagrosamente, la multitud comió y sobraron 12 canastas de comida. Pero la gente siguió pidiendo más pruebas de que Jesús era el Hijo de Dios. Dijeron: nuestros antepasados comieron maná en el desierto. Está escrito en las Escrituras: Él les dio pan del cielo para comer. Jesús contestó: el pan de Dios es el quien baja del cielo y le da vida al mundo. Y las personas dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús profetizó que sufriría muchas cosas y sería rechazado por los líderes, los principales sacerdotes y los escribas, y que lo matarían, y que resucitaría de la muerte en el tercer día. La mayoría de los líderes religiosos y políticos rechazaron las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, un fariseo llamado Nicodemo vino a ver a Jesús de noche buscando la verdad. Jesús le dijo: a menos que un hombre nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: pero ¿cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús explicó: lo que nace de padres humanos es humano, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No debe asombrarse que yo dije: tienen que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder esto? Jesús lo regañó por enseñar la religión sin entender las verdades espirituales. Entonces le explicó el nacimiento espiritual. Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo por Él. La causa de la condenación es esta: la luz entró en el mundo, y la humanidad amó la oscuridad en vez de la luz, porque sus hechos eran malos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Finalmente Nicodemo entendió y creyó. A una mujer extranjera, Jesús le dijo: cualquiera que beba del agua que yo doy nunca tendrá sed. Será en él un manantial de agua brotando, dándole vida eterna. La mujer dijo: yo sé que vendrá el Mesías, al que le llamarán el Cristo. Cuando Él venga, Él nos dirá todo. Jesús le dijo: yo que hablo contigo, soy ese Mesías. Después Jesús le enseñó a la gente diciendo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo y sígame. ¿En qué beneficia a una persona ganar la riqueza del mundo entero y perder su propia alma? Tengan cuidado, cuídense de la avaricia, pues la vida de una persona no consiste en la abundancia de las cosas que posee, pues donde está su tesoro, allí también está su corazón. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está realizando tantos milagros que si le permitimos continuar, todos creerán en él, y entonces los romanos revocarán nuestro derecho a controlar la gente. Entre tanto, Jesús enseñaba con gran autoridad. Entró en el templo y sacó a los comerciantes que compraban y vendían allí. Él les dijo: está escrito en las Escrituras, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y él enseñó diciendo: esta es la voluntad del que me envió, que todos los que crean en el Hijo tengan vida eterna, y yo levantaré de la tumba a aquellos que creen. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría.
había una división entre la gente por causa de él. Entre los principales gobernantes muchos creyeron en él, pero por los fariseos no confesaron su fe porque tuvieron miedo de que fueran expulsados de sus lugares de culto. Amaban la alabanza de los hombres más que la alabanza que viene de Dios. Casi todos los líderes religiosos buscaban una forma de destruir a Jesús, pero no la encontraban, porque toda la gente estaba ansiosa de oírle. Jesús siguió enseñando en el templo diciendo: yo soy la luz del mundo. Cualquiera que me sigue no caminará en la oscuridad, pero tendrá la luz que da vida. Y dijo a aquellos que creyeron en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Yo soy la puerta. El que viene a Dios por mí será salvo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Después de enseñar por 3 años, Jesús les dijo a sus discípulos que le trajeran un burro en que nadie se había montado. Y él se sentó en él. Entonces, cuando iba montado hacia Jerusalén, una gran multitud empezó a regocijarse, alabando a Dios fuertemente por las maravillas poderosas que habían visto. Ellos gritaban: ¡Hosana! Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero cuando Jesús se acercó a la ciudad, la vio y lloró, porque la gente todavía no lo reconocía como el Salvador prometido. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Y Judas habló con los principales sacerdotes y capitanes de cómo pudieran traicionar a Jesús. Se alegraron y convinieron darle 30 piezas de plata por indicarles un tiempo y un lugar donde pudieran capturar a Jesús cuando las multitudes no estaban alrededor de él. Jesús sabía que su hora de morir había venido y reunió a sus discípulos para la cena de la Pascua. Mientras ellos comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a ellos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es partido para beneficio de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y después tomó la copa y cuando dio gracias, le dio a ellos y todos ellos bebieron. También les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para beneficio de muchos para el perdón de pecados. Pues yo les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta el día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Jesús dijo: no se turben. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy allí a preparar un lugar para ustedes. Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que puedan estar conmigo. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino que lleva allí. Pero Tomás dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa tarde Jesús les advirtió a los discípulos de los tiempos difíciles que vendrían. Él dijo: si los del mundo los odian, acuérdense que me odiaron antes a mí. El que me odia también odia a mi Padre.